presentación de la enmienda de totalidad 17.468 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, señora presidenta. Señor Segado, esto no es un juicio, y mucho menos un juicio mediático. Esto es un debate político y no procede hacer el uso zafio que ha hecho de las víctimas y de sus familias en este debate en su intervención. No procede. Por favor, guarden silencio. Usted se ha dedicado a usar a las víctimas, a mentir y a no dar ni un solo argumento a favor. Ahora lo voy a declarar en mi intervención, si el señor portavoz del Grupo Popular me deja. A mentir y a no dar ningún argumento a favor o a demostrar lo positivo que según ustedes es esta medida. Señorías, dejo muy clara la posición del Grupo Socialista. Apostamos por la supresión de una pena que consideramos no acorde ni con la Constitución ni con los principios básicos del derecho penal. Esta pena es una cadena perpetua en toda regla que el Grupo Popular, para salvar la letra de la Constitución, denomina pena indeterminada en su duración, pero que realmente lo que permite, después de muchísimos años, siempre después de 25... Yo rogaría que el Pleno se pudiera desarrollar y los sucesivos como corresponde. Cada uno desde su escaño puede tener la opinión que quiera, pero por favor, igual que pedimos a veces amparo por la presión de fuera, también la presión de dentro. Me parece importante y creo que somos capaces ya a estas alturas de mantener los plenos como corresponden. Muchas gracias. Gracias. Digo que lo que permite, después de muchísimos años, siempre después de 25 y con unas condiciones durísimas, es que quede en suspenso un tiempo. Señorías, en un sistema como el nuestro de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, no será nada fácil dar cabida a una supuesta revisión y bastaría repasar los condicionantes marcados en el artículo 92 del propio Código Penal. Existe en la actualidad una extrema politización de la política penal, de tal modo que, mientras los índices de los delitos no han aumentado exageradamente, sí lo ha hecho la impaciencia frente al delito. Les recuerdo, señorías, que somos uno de los países de Europa con uno de los índices delictivos más bajos. Ustedes, señorías del Partido Popular, olvidan los límites materiales, los límites político-criminales que tiene todo poder punitivo y practican el populismo punitivo. El derecho penal, en vez de ser una forma de venganza social, debe ser un medio de corrección y reencauzamiento de las conductas sociales desviadas. Esta pena es exagerada, entre otras cosas, por innecesaria y por inoportuna. No es necesaria puesto que la respuesta jurídico-penal de nuestro potente sistema represivo es lo suficientemente precisa y certera, pero también es inoportuna, ya que nuestro sistema contempla el cumplimiento de las penas íntegro y efectivo. En mayo de 2015, el Código Penal español, uno de los más duros de toda Europa, habría cumplido 20 años. Después de la última reforma que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el texto se parece bastante poco a aquel que se aprobó en 1995 por una amplia mayoría parlamentaria, a diferencia de 2005, que se aprobó solo por los votos del Partido Popular y que todos los demás partidos de la oposición recurrimos ante el Tribunal Constitucional. En tan solo 20 años ha sido modificado en aproximadamente 30 ocasiones y 4 de ellas con reformas de gran envergadura. Todas han tenido un denominador común: la constante elevación directa o indirecta de las penas privativas de libertad. Esta reforma trajo lo que falsamente se denomina como prisión permanente revisable, sin tener el apoyo de la judicatura ni de expertos y con la única justificación de la demanda social. Desde que en el año 2015 se aprobó, las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados, expertos en la materia penal, han reiterado cuáles son los argumentos que deslegitiman una medida así en un sistema penal que busca y persigue la reinserción y la reeducación. Tal como afirma Tomás Vives Antón, que fue miembro del Tribunal Constitucional, que una parte importante, incluso aunque sea mayoritaria, de la sociedad demande el endurecimiento de las penas no constituye una justificación democrática. Que se hable de su constitucionalidad en cuanto que la misma es revisable no lo hace menos inhumana o degradante, pues la suma de los plazos mínimos de cumplimiento efectivo para que pueda ser revisada, independientemente de los requisitos que el encarcelado debe cumplir, convierte a esta pena en una cadena perpetua. La normativa máxima hasta ese momento ya permitía las penas de prisión de hasta 30 años en los delitos más graves y en casos como los delitos de terrorismo, por ejemplo, podría darse una condena de 40 años.
Además, en los casos más graves, el Código Penal permitía que el cumplimiento de las penas llegase a ser íntegro, lo que significa de facto que el cumplimiento se realizará sin beneficios penitenciarios, sin permisos de salida, sin clasificación en tercer grado y sin libertad condicional. La prisión permanente revisable vulnera lo que dispone el artículo 25.2, señor Delgado, sí, lo vulnera, ya que más allá de la reeducación y reinserción social que este artículo contempla como fines de la pena, lo que la Constitución y el Estado democrático exigen al derecho penal es la tutela de los bienes y derechos de los individuos y de la sociedad, a la vez que en el artículo 10 proscribe penas contrarias a la dignidad de las personas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al contrario de lo que usted ha dicho, a lo largo de su jurisprudencia exige que la implantación de esta pena debe dejar al penado una posibilidad real de libertad y reinserción para que pueda ser conforme con los principios del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual prohíbe en términos absolutos tanto la tortura como las penas o tratos inhumanos o degradantes con independencia de cuál haya sido la conducta previa del penado. El Tribunal Supremo ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad de las largas condenas y los servicios de orientación jurídica penitenciaria dependientes de los colegios de abogados muestran también su desacuerdo con la prisión permanente revisable al afirmar que ni nos protege más ni nos hace más libres. De otra parte, tampoco es cierto que la regulación española sea equiparable a la del resto de países de nuestro entorno y también vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, ya que por su imprecisión no garantiza el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Asistimos hoy a una extrema politización de la política penal, ya lo decía antes, de tal modo que mientras los índices de los delitos no suben, sí sube la impaciencia reclamando castigo y siempre hay algún político dispuesto a dar satisfacción. Los temas que afectan directamente a los derechos humanos no se legislan, ni porque lo digan las encuestas, ni por votación popular. Estos son asuntos de responsabilidad última de los Estados que deben garantizar, proteger y promover el respeto de los derechos humanos al margen de las corrientes de opinión pública. Estas, en todo caso, pueden servir para tomarle el pulso a la sociedad sobre el estado de determinadas cuestiones y, en consecuencia, poner en marcha las medidas de campaña necesarias para la sensibilización y respeto de los derechos de todas las personas, especialmente las que están bajo la guardia y custodia del Estado, tal y como sucede en los casos de las personas que se encuentran en prisión. Para concluir, señorías del Partido Popular, aprovecharse de esos sentimientos de dolor de la familia, además de peligroso, es repugnante. No se acaba con los delitos gastándose más en prisiones, como lo demuestran las estadísticas de los países con pena de muerte, que en ningún sitio han logrado acabar los homicidios y otros crímenes. ¿Cuánto mejor sería gastar ese dinero en mejorar la educación? ¿Acaso no vale las políticas preventivas, las políticas de prevención? Invertir más en educación, en valores, en erradicar el machismo, el acoso, el odio, educar en civismo, en principios, en derechos, en ciudadanos. Quizás no ocurrirían estos hechos. Enseñar en las escuelas de la solidaridad y la igualdad como logros para conseguir por las sociedades modernas. Este debate no debe ser de tripas ni de venganza. Reitero los argumentos de mi grupo político en contra de esta moción, porque la pena de prisión permanente revisable vulnera la dignidad de las personas e incumple el fin de la reinserción de las personas establecido en el Código Penal y en la Constitución. Porque es innecesaria en España, donde la pena máxima es de 30 años, pudiendo aumentar hasta los 40 en los delitos más graves y teniendo en cuenta además que el índice de criminalidad es de los más bajos de la Unión Europea. Por eso hemos planteado una enmienda a la totalidad, donde instamos al Gobierno de España a que presente un proyecto de ley diferente al que pretende hacer para reformar el Código Penal, modificando todos aquellos preceptos que se refieran o prevean como pena la prisión permanente revisable, sustituyendo dicha pena por una sanción penal que se adecúe a lo previsto en la Constitución y que constituya una respuesta sancionadora adecuada y proporcional a la conducta que se castiga. Muchas gracias. Gracias, señora López Piñero.